Ok, bien, empecemos entonces. Como yo les había dicho, tenía que tener a mano el ejercicio 29. Disculpale, fíjate si tenés muy cerca tu celu de la compu, porque estás haciendo interferencia. Se te escucha muy sucio el sonido. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan mal? ¿Me escuchan cortado? Ahora no, profe. ¿O bajo? No, se te escucha bien, pero como... Seguí nomás, seguí, no hay problema. Cualquier cosa te avisamos. Dale, por favor. Como les decía, tenían que tener a mano la solución del ejercicio 29, porque básicamente este es un ejercicio que trata de indicadores, y para construir los indicadores partimos de una determinada situación patrimonial y de un estado de resultados, y debemos ir viendo cómo se arman estos indicadores o de dónde surgen los valores. Así que yo ahora les voy a compartir el análisis dentro del ejercicio. Lo que indica el ejercicio, si leen el planteo, dice que hay una situación patrimonial, una situación de resultados, y luego solicita hacer el análisis vertical, el análisis horizontal del estado de resultados, situación patrimonial, y luego la construcción de ciertos índices. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es el análisis horizontal y vertical del estado de situación patrimonial. Para eso yo les voy a compartir pantallas. Lo que yo tengo en la pantalla, lo que van a ver en la pantalla, es exactamente lo mismo que tienen ustedes, que es la solución del ejercicio 29. Y lo que vamos a ver es respecto del estado de situación patrimonial. ¿Lo logran ver allí? ¿Ven en la pantalla el estado de situación patrimonial y los indicadores, los índices? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces les voy a explicar cómo se construye el análisis vertical, que es lo que está identificado en la columna E y en la columna J, y el análisis horizontal, que es el que está estipulado en la columna H y en la columna K. En ambos casos lo que vamos a hacer es el análisis en función del estado de situación patrimonial. ¿Cuál es o a qué se considera vertical? En el análisis vertical se analiza la composición de los distintos rubros del estado de situación patrimonial respecto del total del activo o del pasivo y patrimonio neto. Entonces acá les voy a marcar lo más importante cuando se realiza el análisis vertical, que en este caso vamos a hacer del año 3, del año 4 y del año 5, es donde fijamos el 100%. Y fíjense, si nos referimos al análisis vertical, que el 100% está fijado en ambos casos, en los 3 años, específicamente dentro del total del activo y dentro del total del pasivo y patrimonio neto. Esto significa que este valor de activo, es decir, 5.820, es el valor que voy a tomar de referencia para ver cómo se componen cada uno de los porcentajes. De manera tal que el valor 2,06 surge de hacer 120 dividido 5.820. ¿Cómo se interpreta este valor? 2,06 significa que el 2% del activo está representado por el rubro caja y bancos. De igual manera, si queremos analizar qué porcentaje representan los créditos por vez, el valor que se obtiene es 1.500 dividido 5.820. Esto arroja un valor de 25,77%. De esta manera se construye, así dentro de cada uno de los rubros del activo, se construye el análisis vertical. Fíjense que el rubro bienes de cambio, que tiene el mayor valor dentro de la composición, abarca el 36,08 del total de los activos. Ahora bien, en el respecto del total del activo corriente, que es un valor que está expresado como suma y sobre el cual también se trabaja, en este caso tiene un valor de 63,92%. Nuevamente es 3.720 dividido 5.820.
Es así como se construye el análisis vertical. Cada partida del activo respecto del total del activo. Ahora si vamos a la parte de pasivo y patrimonio neto, fíjense que deudas comerciales con 218 tiene un valor de composición, una representación del 39,83%. De manera que el total que se toma para sacar ese 39,83% es de 5.820, es decir, es el total del pasivo más el patrimonio neto. Como verán, esto es porcentaje, no conlleva ninguna cuestión muy compleja, pero lo más importante y lo que hay que tener en cuenta, y sobre lo cual si se construye de manera diferente está mal, es dónde topeo el 100%, dónde establezco o qué valores voy hallando que representan cada uno de los rubros respecto del 100%, respecto del total del activo. No es que se analiza el total del activo corriente, se fija ese 100% y dentro de eso se desagrega, es total del activo y total del pasivo más patrimonio neto. También, como ustedes saben, por igualdad patrimonial, activos igual a pasivo más patrimonio neto, aun cuando no tuviéramos el total del activo y está indicado como que el rubro caja y banco representa el 2,06% del pasivo más patrimonio neto, esto también nos permite deducir cuánto es el total del activo por la igualdad patrimonial. Es algo que no hay que dejar de tener en cuenta porque a veces, como siempre les comentamos, los datos no vienen tan explícitos, sino que surgen de algún tipo de deducción en función a ciertos preconceptos. Bueno, un preconcepto es, o un concepto es que activos igual a pasivos más patrimonio, y el otro concepto es que el análisis vertical establece la composición proporcional de cada rubro dentro del total del activo y dentro del pasivo y patrimonio neto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió este punto? Los otros años es exactamente lo mismo, es decir, el año G, la columna G, perdón, y la columna J de los años 2004 a X04 y X05 tienen la misma estructura de análisis. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Continuamos entonces. Si está claro el tema del análisis, un punto más antes de pasar al análisis vertical. Y es importante que participen, opinen libremente, porque acá no hay respuestas correctas ni incorrectas respecto de lo que yo les voy a consultar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinión les merece cuando estamos haciendo este tipo de análisis? Que una empresa haya tenido el 25,77% de sus créditos por ventas en un año, en el año 3, ha incrementado al 35,76% y luego ha disminuido al 21,43%. Si tuviéramos que leer en términos de porcentaje, ¿qué nos representa o qué significaría? Vamos a comparar solamente 2 años, un incremento importante dentro de la cartera de créditos. ¿Qué nos permiten inferir estos porcentajes? Porque en este tipo de ejercicios lo relevante no es el cálculo, porque el cálculo es sencillo. Lo relevante es la interpretación que puedo hacer. Ahora bien, entonces, vamos a tomar cualquiera de los rubros. Tomemos créditos por venta. Tenía una participación del 25% y luego pasa a una participación del 35,76%. ¿Sí? ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué leerían? ¿Qué entenderían? ¿Que es bueno, es positivo o negativo este cambio entre un año y otro? Se podría decir, profe, que comparado el año 03 y 04, digamos, aumentó los créditos por venta y eso también da una mayor incidencia, digamos, en el activo corriente, y puede ser de que ese incremento haya sido por las políticas, por ejemplo, de créditos, el otorgamiento de créditos hacia nuestros clientes, haya sido más flexibilizada, digamos, y por lo tanto se ve plasmada en una mayor participación. Perfecto el análisis, es así, efectivamente. Es decir, es una interpretación, pueden haber otras cuestiones.
efectivamente esto, la causalidad de esto, de la mayor participación de los créditos por ventas, tendrá que ver con alguna flexibilización en la política de créditos, menores requisitos para acceder al crédito, para la compra en estos casos, o bien tendrá que ver con alguna cuestión de mayor diferimiento, mayores plazos, incremento de ventas, una política agresiva de cuentas por cobrar más amplia, o un cambio en la habitualidad o en los plazos que se fijan en las ventas. Efectivamente, esto representa o permite inferir, es decir, hubo algo que cambió en la política comercial respecto de los créditos que hizo este incremento. Y no necesariamente en las ventas. Acá la respuesta incorrecta sería decir porque incrementaron las ventas. Porque esto, al ser un porcentaje respecto del total, no necesariamente tiene o está vinculado con las ventas. Acá tiene que ver con que aun cuando existan ventas iguales, lo que puede ocurrir es que igualmente cambie la composición del rubro créditos por ventas. Ahora bien, está muy bien hecho el análisis del compañero, muy bien. Ahora bien, además, el gerente financiero de esta empresa va a hacer un segundo análisis, porque evidentemente hay una tendencia creciente en los créditos por ventas. Tendrá que preguntarse, si bien acá tenemos ya el año 5, quien está leyendo los estados contables e interpretando estos indicadores, si esa tendencia sigue en aumento, ¿qué puede pasar con la estructura patrimonial? ¿Qué le significa? Leamos un poquito más. ¿Qué le significa que antes tenía 2,6 de caja y banco y ahora tiene 1,32? ¿Hacia qué está tendiendo esta empresa? ¿Qué les parece? Respecto del año anterior. ¿Menor liquidez sería, profe? Totalmente, menor liquidez. Está evidenciando que está destinando parte de sus recursos hacia una mayor, lo que decíamos, a una mayor política de créditos. Esto es bueno en términos de esa política de crédito esté acompañada por resultados, pero también cuando se analizan pensar en un inmovilizado importante, el crédito por venta no es inmovilizado de bienes de uso, pero de alguna manera resta liquidez a la empresa. Sí, una cartera de créditos a cobrar en el tiempo y además tiene esa cartera, como toda cartera, tiene riesgo de incobrabilidad. Entonces, cuando se plantean estos análisis verticales respecto a un año de otro año, tengo que analizar no solo qué representa dentro de como porcentaje, sino lograr ver, identificar qué decisiones están detrás que han hecho cambiar esta situación. Fíjense en bienes de cambio que antes representaban el 36% en el año anterior y ahora la empresa representa el 23,84%. Eso significa una política de stock de menor existencia al cierre del ejercicio. Y eso tiene que ver con el que veníamos estudiando con la política que tiene la empresa de mantenimiento de inventarios, del costo de ordenar y demás. Es decir, hay decisiones detrás de esos valores que están indicando que va tomando mayor o menor participación. Una empresa con muy baja liquidez en caja y banco y una baja cartera de créditos por venta y que tenga todo concentrado su activo corriente en bienes de cambio, obviamente que hace, supongamos que el porcentaje mayor es de bienes de cambio, como se da en el primer año, eso hace de alguna manera evidencia una política de stock importante, es decir, una política de compras importante, lo que queda al cierre del ejercicio son los bienes de cambio, pero además una decisión de una baja liquidez. Y cuando se toman ese tipo de decisiones de baja liquidez, son escenarios sobre los que se está construyendo y se va decidiendo qué tipo de planificación financiera tiene que tener. Fijémonos también en el pasivo, también genera un mayor endeudamiento del 39% de deudas comerciales, ahora pasó al 46%. También la parte de deudas financieras tiene un incremento importante respecto del total. Es decir, en definitiva, lo que va evidenciando es cómo varían estos rubros y las decisiones que se van tomando sobre esos valores y que cada vez representan o toman una parte mayor respecto del pasivo o del patrimonio neto. ¿Sí? Ese es el análisis sobre el cual tienen que enfocar. Más allá del porcentaje, significa tener un porcentaje alto o un porcentaje bajo
bajo presenta esto para el tipo de empresa. En general, tal vez no acá en la parte académica, ¿no? Pero en el ejercicio profesional, estos valores, estos análisis verticales, tienen mucho que ver, o se analiza además sabiendo en qué tipo de industria está una empresa. Un banco o una entidad financiera tendrá una gran cartera de créditos por venta, una cartera de créditos no por venta en ese caso, una cartera de créditos importante, y a la vez seguramente tendrá muchos menores activos en términos proporcionales que una industria o que una empresa dedicada a la fabricación de productos, donde va a estar concentrado su mayor parte en el inmovilizado de bienes de uso y que tiene que ver con la posibilidad de producir bienes. ¿Se entendió este punto lo que les quise explicar? Que no es solo cuando si el parcial se plantea un ejercicio, le van a pedir la interpretación también. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo. Vamos ahora al análisis horizontal. Acá lo que vamos a focalizar en el análisis horizontal, focalizamos en cuánto varió, es como un análisis de tendencia, ¿no? Cuánto varió la partida, cada una de las partidas del estado de situación patrimonial respecto del año anterior. Entonces, en este caso, en el análisis vertical 2004, horizontal 2004-2003, lo que se fija es el valor que tenía en 2004 menos el valor 2003 sobre el valor 2004. Si lo quieren anotar, es 100 menos 20 dividido 100. Es valor actual menos valor anterior sobre valor actual. ¿Sí? Eso, en este ejercicio nos da un valor de variación del 16,67. 16,67. ¿Lo pudieron hacer? Profe, ¿podría repetir de nuevo eso? Sí, ahí repito. En el análisis horizontal, ese 16,67% que muestra negativo significa que disminuyó caja de banco respecto al 2003 del 2004. ¿Cómo se calcula? Es el valor del último año o el valor más reciente, vamos a poner así, valor más reciente, 100, menos valor anterior, 120, dividido la base, es decir, el valor menos reciente, el valor anterior, el valor del primer ejercicio. ¿Sí? Porque lo que la explicación que encontramos en este 16,67% es que los créditos, el rubro caja y bancos, perdón, bajó un 16,67% respecto del año anterior. Es decir, si al valor de 120 calculamos el 16,67%, es lo que nos va a explicar la variación que tuvo un año respecto de otro. ¿Entendieron? ¿Me siguieron ahí en el razonamiento? No sé cómo explicarle no es que no sé cómo explicarle, hay que tomar un dato y decir, en este caso la fórmula sería 2004 menos 2003 sobre 2003, ¿está claro? O año más reciente sobre año anterior dividido año anterior. Esa es la forma de analizar, la forma de hacerlo en análisis horizontal. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Fíjense, vamos a ir al otro caso, al caso del 1600. ¿Por qué da 1600%? Porque nuevamente 500 menos 100, que es el valor del 2004, sobre 100. Quiere decir que el rubro caja y banco incrementó un 1600%. ¿Sí? Y fíjense que disminuyó el rubro créditos por venta, si nos focalizamos acá en el 2005 respecto del 2004, este rubro aumentó y este rubro, el rubro créditos por venta, disminuyó. ¿Qué significa que haya disminuido el rubro crédito por un año a otro? Bueno, nuevamente tiene que ver con las políticas que va tomando la empresa, las decisiones que va tomando respecto de su política crediticia.
También disminuyó lo que es bienes de cambio. También acá hay una decisión, esto no compara respecto de un total de un activo o de un total pasivo, sino evidencia la tendencia que va teniendo la empresa. Fíjense que en el caso de inmovilizados o no corriente, aumentaron inversiones e aumentaron también bienes de uso. Evidentemente, hay una tendencia respecto del 2005, respecto del 2004, de ir incrementando el inmovilizado e ir bajando o impactando en menor cuantía el activo corriente. Respecto de las deudas comerciales, hay una variación del 5,71 porque pasa de 3.500 a 3.300. Y las deudas financieras de 320 a 500. Acá también este es un indicador importante, un valor que se analiza. Acá evidentemente hay una decisión de toma de endeudamiento de largo plazo porque es deuda financiera no corriente, es algún préstamo no corriente, por eso a 500. Si bien los valores parecen como bajos, fíjense que aumentó el 56% su endeudamiento de largo plazo, endeudamiento de más de 12 meses. Eso también trae como corolario, como análisis que se puede realizar, la identificación de una política financiera dispuesta a incrementar sus deudas por préstamos o deudas valores por endeudamiento que ha contraído la empresa. Eso también permite mirarlo de alguna manera o evidenciar ese cambio en el porcentaje. Fíjense que incluso el año anterior tenía en deuda financiera, en el año 2003, tenía un valor de 175, en el año 2004 320, y eso hace un incremento de 32% de deuda financiera. Y luego, respecto al otro año, 56. Obviamente, esta es una empresa que ha decidido tomar deuda para poder llevar adelante su operatoria. Ahora vamos a mirar, cuando miramos los resultados, vamos a analizar un poquito más que esta deuda que está contrayendo en mayor cuantía a través de los años, de alguna manera le reditúa en resultados tomar endeudamiento para, ya sea capital de trabajo o bienes de uso, lo que considere que haya invertido la empresa. Fíjense que también obviamente la variación siempre de un año respecto de otro en total de activos y pasivos, total de activos y pasivos en patrimonio va a ser la misma porque los valores son los mismos. Entonces 29,73 y 11,26 en cada uno de los otros años. Bien, ¿alguna duda respecto de este análisis vertical y horizontal? ¿Alguno quiere resaltar algún porcentaje sobre el cual quisiera que explique un poco mejor o qué significaría ese incremento? Todo esto es solamente el cálculo, después hay que brindar interpretación sobre estos valores, ¿sí? ¿Puede repetir lo del aumento del pasivo? Bien, evidentemente... Era como... Ajá. Sí, decime, te escucho. No, sí, o sea, lo del aumento del pasivo iba redituable, como dijo, no me acuerdo. Bien. Lo que yo les decía es, ustedes evidencian a través del análisis que esta es una empresa que se está o endeudándose. ¿Qué parece? ¿Esta empresa decidió pagar deuda o decidió tomar deuda a lo largo de estos 3 últimos años? Hay que interpretar los números, los balances de esta empresa. Uno lee y claramente ¿qué ve acá? ¿Qué decisión está tomando la empresa? ¿Qué tomó? Tomó deuda porque pasó de 175 a 320 y luego pasó a 500. ¿Lo ven a eso los números? ¿Logran identificar los números que les dije? Sí. Bien. Sí, y los saltos que va dando, los saltos que va dando, si bien los numeritos parecen bajos, fíjense que pasar de 175 a 320 significa que incrementó su deuda un 82,86%. Es un porcentaje muy alto, es decir, tomar una decisión de endeudarse y que se venía endeudando a un ritmo determinado y pasa a endeudarse a un ritmo mucho mayor. Entonces, y fíjense, si miramos además un año más,
resulta que ese endeudamiento pasa a 500, es decir, que vuelve a incrementar su deuda a un 56%. Claramente, leyendo los estados contables de esta empresa, uno evidencia que está tomando una política de contraer préstamos a largo plazo, porque incluso fíjense que son deuda financiera no corriente, o sea, está contrayendo deuda a largo plazo. Lo que yo les decía respecto a la rentabilidad es que ustedes saben que contraer deuda significa pagar intereses, ¿no es cierto? Se contraen deuda en una empresa con un banco, con una entidad financiera, tiene que pagar intereses. Ahora, esos intereses, si esos intereses apalancan la actividad, ¿qué quiere decir apalancar la actividad? Que aún pagando esos intereses el resultado es positivo, porque esos fondos que toma como endeudamiento la empresa los dedica a capital de trabajo. Esto se mira básicamente, más adelante lo vamos a ver como leverage, pero la empresa está dispuesta a tomar deuda porque la tasa de interés que va a pagar es menor a la rentabilidad de un producto, o la rentabilidad o el margen de su estado, en su estado de resultados. Eso es la decisión que toma cualquier empresa en términos de apalancamiento financiero. Tomo una deuda de 100, pago un interés de 5, pero con ese valor de deuda que tomé de 100, compro un bien de cambio y lo vendo a 120. Entonces, en definitiva, el mayor resultado proveniente de la venta permite soportar los intereses. Eso es lo que se llama apalancamiento financiero, ¿sí? En este caso, la empresa está tomando deuda. Ahora vamos a mirar en el estado de resultados si esa deuda que está tomando y que le va a generar intereses la está ayudando, o sea, en definitiva está contribuyendo a ampliar el margen, o en definitiva es una deuda que le está generando mayores costos y no reditúa desde el lado de la rotación que pueda tener de los bienes que compra con esa deuda. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, si no hay dudas respecto de cómo se arma el estado de situación patrimonial, el análisis vertical y horizontal, voy a pasar al análisis de resultados. Otro cuadro que tienen ustedes también en la solución. Acá nuevamente tenemos que focalizar dónde se incorpora en el análisis vertical. Acá vamos a analizar 2 años solamente, el 2004 y el 2005. Y lo que vamos a visualizar es, nuevamente, lo más importante es dónde ubico el 100%. Y en el caso del estado de resultados, siempre el 100% está en la venta, porque lo que se analiza es, finalmente, por cada peso de venta, cuánto gasto en costo de venta, cuánto gasto en gasto de administración, en de comercialización y en renta financiera. De esa manera se leen o se interpretan los estados de resultados desde el análisis vertical. Entonces, en el año 2004, si las ventas fueron 29.000, quiere decir que los costos de ventas, que fueron 16.000, representan el 55% de la venta, determinando una ganancia bruta del 44,83% respecto del total de ventas. Luego de ese 44,83%, se deducen los gastos de comercialización, de administración y los resultados financieros. Esos gastos representan el 22%, el 9% en la administración y lo financiero del 1,72%. La interpretación que podemos hacer de ello es que de cada peso que vende esta empresa, en el año 2004 obtuvo una rentabilidad de 11 centavos, ¿sí? Del 11%, del 11,72%. El análisis vertical, como hicimos en el estudio anterior, también si miramos al año siguiente, fíjense que la rentabilidad ha bajado, ha pasado de, nuevamente, con términos de valores relativos, ¿no? Si consideramos de cada peso de venta, en el año 2005, la rentabilidad o la ganancia, llamada ganancia saldo final, es de 0,04, es del 4,19%, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que analizar qué pasó ahí para bajar esta rentabilidad, esto un gerente lo va a analizar con seguridad, porque esto es un dato muy sensible de el esfuerzo, la estructura de gastos de comercialización, financieros y de administración. Efectivamente,
algo cambió en la estructura para llegar a este número o a estos valores, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pueden leer respecto de esto? Comparten claramente que la rentabilidad tuvo una variación importante. Antes de cada 100 pesos se ganaba 11 y ahora antes, digamos, en el 2004 y en el 2005 de cada 100 se gana 4. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué les parece a ustedes? Se vendió menos, profe, y aparte también los costos de venta aumentó la tasa de producción. ¿Cómo? Sí, ¿qué quiere decir que hayan efectivamente aumentaron? Acá el que es sensor y el que hace variar un poco el tema es justamente el costo de ventas, porque es el que, si uno analiza en la composición, es el que pasa de 55 a 83. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué les parece a ustedes que le hayan aumentado los costos de venta en términos porcentuales? Acá la respuesta no es válida, decimos aumentó las ventas o aumentaron los costos. Esa respuesta no explica esta variación. ¿Qué podría explicar esta variación? ¿Qué les parece? ¿No les parece nada? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Profe, ¿nos podría indicar que hay rasgos de que capaz la empresa dejó de acceder a descuentos por parte de los proveedores o algo relacionado con el tema de los proveedores? Exactamente, sí. Esta es una muy buena explicación. Lo que le ha cambiado es la matriz de costos. Quiere decir esto, o que no accede a descuentos, o que ha cambiado proveedores, o que importa artículos y le ha cambiado el tipo de cambio, o que simplemente también nosotros acá lo estamos viendo desde el punto de vista del costo, pero también puede ser que no haya podido mantener el precio en los valores ajustados a costos. Ustedes saben que hay comercios en los cuales el precio a veces tiene un tope por cuestiones de mercados, aumentan los costos, imagínense los costos laborales y el resto de los costos, y sin embargo la empresa no puede variar en forma inmediata el precio de venta. Eso también explicaría de alguna manera que el costo de venta se haya achicado la brecha entre ventas y costo de ventas. Cualquiera de esas situaciones o unos cambios en las condiciones de compra o producción, ¿sí? Cambios, ¿por qué? Porque si compraba puedo no tener descuento, como indicó el compañero, esa es una situación. Puede ser que cambie el proveedor, puede ser que las compras estén asociadas a un tipo de cambio determinado y aumentado el tipo de cambio, eso aumenta necesariamente. Es como más difícil el tema tributario porque en general los tributos o la parte impositiva van en otras líneas del estado de resultados. Pero puede también de alguna manera explicar alguna cuestión impositiva que se puso en el mercado, en la macroeconomía y que generó de alguna manera incremento porque alguien traslada los costos impositivos al valor de los precios, a los precios. Entonces, eso son explicaciones, o bien que el precio de venta no pudo acompañar el costo. Ustedes saben que hay empresas que tienen limitadas por leyes o por condiciones especiales, las empresas concesionarias de peaje no son libres de fijar el aumento, eso requiere unas autorizaciones y a veces los costos aumentan en una determinada industria, los costos salariales o los costos de estructura y no necesariamente se puede en forma automática trasladar al precio. Una empresa que durante algún tiempo es exclusiva o tiene de alguna manera cierta preponderancia en el mercado y entra en ese mismo mercado, entra un competidor importante, seguramente hará que esa empresa tenga que mantener o entre en una lucha de precios que le obliga a no ajustar en forma inmediata. ¿Se entendió esto? Bueno, es importante que lo entiendan porque no es que a mí me guste hablar, sino que en lo del parcial, si entra este tema, no va a ser solo calcular, va a ser, además de calcular, analizar qué significan esos indicadores. Y ahí va a tener que escribir ustedes. Por eso mi insistencia, o por lo menos le quiero transmitirle la mayor cantidad de alternativas posibles para que ustedes sepan no solo armar el número, que acá es evidente que no tiene ninguna complejidad, sino que logren interpretar y poder hacer algunas conclusiones, porque en general eso es para eso es
no es solo el fin del parcial, ese es el objetivo del análisis horizontal y vertical, las conclusiones, los análisis que van a servir para luego la toma de decisiones. Bien, respecto en este caso, si entra en el examen, podemos suponer, digamos, situaciones por las cuales... Totalmente, van a tener que suponer situaciones. Sí, totalmente, tienen que suponer, exactamente, van a tener que hacer supuestos de lo que puede haber ocurrido. Y por eso les decía hoy, no hay una respuesta correcta, por supuesto que no puedo suponer que la empresa optimizó y hizo eficiencia de costos, eso sería un supuesto, pero erróneo, obviamente, cuando pasó del 55 al 83, eso es lo que se va a corregir, pero en la realidad de qué cuestiones de gestión hay detrás o decisiones que han hecho esto, como decíamos de la política de las deudas financieras anteriormente, escribir que ha incrementado en tal porcentaje y explicar además que se entiende que la empresa está tomando una política de endeudamiento por los valores que van subiendo y demás, eso es un análisis, ¿sí? Lo que no puedo decir es que bajó el endeudamiento, eso no tiene ninguna lógica y eso es erróneo. Ahora, puedo suponer que ese mayor endeudamiento deviene por un mayor nivel de ventas. Fíjense que incluso acá las ventas pasaron de 29.000 a 31.000. Necesariamente aumentar el nivel de ventas significa que un stock acompañe. Puede ser que la empresa esté tomando deuda para poder aumentar su capital de trabajo. Acá, además, la línea en el estado de resultado, la de gastos de comercialización. Esa, fíjense que en la participación 22 lo pasa al 6.45. ¿Qué les parece que pudo haber pasado ahí? Es decir, antes de cada peso de venta se erogaba un 22% en gastos de comercialización. Ahora un 6.45. ¿Se haya producido un recorte de personal, por ejemplo, profe? Por ejemplo, puede ser... Sí, ¿y cuál es el más? Sí, puede ser una... O sea, si tomamos como que esos gastos de comercialización están relacionados con las ventas, al no, o sea, subir el valor de 29.000 a 31.000, los precios o los gastos se bajaron, digamos, al no vender, pudo haber bajado también los gastos de comercialización. Fíjense que sí, en realidad lo que pasa es que vende más, entonces no está, en valores nominales pasa de 29 a 31 y sin embargo el gasto baja, ¿sí? Por ejemplo, uno de los gastos de comercialización más relevantes suele ser, como dijo el compañero, o personal afectado a la venta, es decir, tenía 15 vendedores y se redujo la plantilla o la dotación a 10, porque bueno, entendió que podía eficientizar algo en los gastos de comercialización, porque eso también nos está mostrando el estado de resultados. No solo bajó los gastos de comercialización, sino que incrementó las ventas. Es decir, hubo allí una optimización, una decisión de eficiencia. Tal vez con menos personal pudo lograr mantener las ventas, una captura que planteó el compañero. Otra cuestión son las comisiones. Las comisiones es un gasto de comercialización muy habitual. Entonces, lo que puede ocurrir es que bajó, obviamente no bajó nominal, bajó en términos de porcentaje. Sin embargo, tuvo un menor gasto de comercialización. ¿Se entiende? Un porcentaje que haya bajado, que haya variado, un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado, atrae más comisionistas, puede bajar la comisión. Son diferentes situaciones que pueden ir dándose que hacen que bajen los gastos de comercialización. Y también bajaron los de administración. Y bueno, ¿qué pasó con los resultados financieros? Profe, le hago una consulta. Sí. Siempre el análisis, digamos, lo tenemos que hacer en términos nominales, digamos, porque... O sea, tranquilamente podría haber sido que se haya vendido menos, pero en términos nominales, digamos, da un valor mayor nada más de las ventas ahí, pero siempre el análisis lo hacemos desde ese punto de vista, digamos. Pueden combinar perfectamente el nominal y el porcentual, porque no, nada impide, o sea, lo único que impediría en términos nominales es que esto tenga un componente inflacionario, porque también puede ser que en el año 2004 no había inflación y supongamos que en el año 2005 hubo inflación y en términos reales no fueran comparables los valores, pero ya creo que por lo que nos interesa en la materia que tiene que ver en gestión de empresa, que tiene que ver con la toma de decisiones, y por eso estamos estudiando estos indicadores, no se va a presentar una situación así en el cual además exija tener en cuenta el componente inflacionario.
pero sí se puede, y eso habilita a que se puedan comparar valores nominales y valores porcentuales. O sea, tu pregunta te diría que las dos cosas se pueden utilizar. Profe, Sí. y lo más razonable sería que se complementen ambos análisis, ¿no? Porque si por ahí algo porcentual podría ser significativo y nos vamos a ver lo nominal y capaz que era de 100 pesos a 200 y fue el 100% Bien. porcentualmente. ¿Cómo es tu nombre? Iván. Iván, vamos a aprovechar, Iván Solomniego, algo así. Sol Moirago. Ah, bueno, Solomniego, no tengo la lista a mano, pero me acordaba del nombre, Iván. Escúchame, Iván, vamos a aprovechar tus conocimientos ya. Eso que vos estás diciendo en la combinación, miremos la columna celeste, el análisis horizontal. ¿Qué nos está indicando el análisis horizontal? Que ya también lo vimos en el estado de situación. ¿Qué pasó con las ventas en términos porcentuales un año respecto del otro? Se incrementaron un 6%. Se incrementaron. ¿Qué pasó con respecto del costo de ventas? Se incrementó también. Se incrementó y en mucho menor cuantía. Exactamente. Mucho mayor cuantía, ¿sí? Redujo el margen de ganancia. Y ahí redujo, eso es lo que permite, lo que evidencia es la reducción del margen de ganancia. O sea, este análisis que nosotros estábamos haciendo dentro del mismo estado de resultado, dentro de un año, si los miráramos también en el análisis horizontal, y era un poco lo que decía Iván, la combinación es lo que lo que nos permitiría una mejor deducción. Evidentemente esta empresa, en esta situación, hubo un incremento de venta bajo, pero el costo de venta se le incrementó significativamente. Ahora bien, al haber incrementado el costo de venta en forma más que porcentual respecto del incremento de ventas, si la empresa hubiese mantenido los gastos, iba a llegar a una zona de pérdida, ¿sí? Porque fíjense, aumenta el 6% de las ventas y aumentan los gastos el 62%. Sin embargo, no llega a pérdida porque logra disminuir también los gastos de comercialización y administración. Vieron que dice 69,23, 61. Eso apalanca un poco y evita a la zona de pérdida. ¿Y qué pasa con los resultados financieros? ¿Qué pasa con los resultados? Pasan de 500 a 700. Pasaron de 1,72. Se tomó deuda a largo plazo sería y no alcanzó a cubrir los resultados que se obtuvieron positivos, no son mayores al costo del interés, sería. Exactamente. ¿Por qué permite eso? Porque pasó una rentabilidad de 11,72, de una ganancia de saldo final de 11,72 a 4,19. ¿Sí? Que es el análisis que está haciendo el compañero. Dice, si las ventas se aumentaron un poco, los gastos en definitiva lograron impactar o lograron, como están todos expresados en términos de ventas, el gasto también, el 62,50 del aumento del costo de venta puede decirse que tuvo su contracción respecto a los gastos de comercialización y administración, pero el que finalmente termina haciendo bajar la rentabilidad del 11,72 al 4,19 son los gastos financieros o los resultados financieros, ¿sí? Porque fíjense que tuvieron un incremento del 40%. Entonces eso hace, ese 40% tiene un peso importante en el estado de resultados. Entonces, esos gastos o ese mayor endeudamiento que tomó no apalancó un mayor resultado. Si nosotros dijéramos que ese endeudamiento hubiese apalancado, ¿cuál hubiese sido de mínima el número en el análisis vertical del año 2005? Esto que hoy es 4,19. ¿Qué valor debería haber asumido para concluir que el endeudamiento fue una buena decisión, una buena política tomada por la entidad, por la empresa? ¿Qué les parece? No lo logran ver. Fíjense, pasó del 11,72 al 4,19. En términos de resultados, empeoró su situación. ¿Iba a ser mayor que 4,19? ¿Tendría que ser mayor que el 4,19 si los resultados financieros fueran positivos, sería? No, más que 4. Si hubiese tomado una buena decisión financiera y hubiese tomado endeudamiento para obtener mayor resultado, que no tendría que ser más sobre 4,19, tendría que ser más sobre 11,72. Porque si en vez de 11,72 el resultado fuera 15,
¿Qué quiere decir? Que efectivamente el endeudamiento, aún pagando los gastos, le permitió arribar a un resultado mejor. ¿Se entiende? Repito, no es el caso de esta empresa, pero para poder explicar si fue una decisión buena o no en términos de endeudamiento, que lo vimos en el estado de situación patrimonial, lo que podemos decir es que en el caso de que la decisión de endeudamiento hubiese sido buena, en el año 2005 la realidad es que el resultado tendría que ser mayor a 11,62. ¿Por qué? Porque sin endeudamiento o con un endeudamiento menor arriba a 11,72, y si toma endeudamiento, ese endeudamiento para que sirva, para que sea rentable, para que sea una buena decisión, debiera permitirle llegar a un resultado mayor al 11,72. Acá lo que pasó fue que llegan a un resultado menor, quiere decir que tomó endeudamiento y ese endeudamiento no apalancó un mayor resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ¿alguna duda respecto al estado de resultado acá? Lo único en el análisis de lo único que tienen que tener en cuenta es que es dónde fijar el 100. Y después, obviamente, el análisis horizontal es como en la misma lógica anterior. 31.000 menos 29.000 sobre 29.000 es lo que nos da 6,90%. Bueno, vamos a avanzar un poquito ahora con los indicadores. Quisiera llegar todo lo que podamos, lo máximo que podamos, y que nos quede liquidez corriente liquidez corriente necesaria para la clase que viene. Bien, ¿logran ver ahí en la pantalla? ¿Se ve bien? Bien, vamos a ir con la parte del indicador de liquidez corriente. El indicador de liquidez corriente vincula el activo corriente sobre el pasivo corriente. Es decir, todos los datos del total del activo corriente y todos los datos del total del pasivo corriente. Esto para el año, como está escrito, 0003, asume un valor de 3.720 el activo corriente sobre 2.318 el pasivo corriente. Eso lo pueden ver, lo deberíamos ver acá. En el año 3 es 120 activo corriente sobre 2.318 pasivo corriente. ¿Lo ven? Eso lo busco dentro del estado de situación patrimonial. ¿Lo identificaron? Por eso es importante que ustedes tengan a mano toda la solución del ejercicio para poder ir siguiendo. Buenísimo. Este indicador da un valor de 1,60 para el año 3. Y para el año 4, ahí está toda la construcción, hecho de la misma manera, toma un valor de 1,31. Y para el año 5, toma un valor de 1,55. Lo importante nuevamente aquí es ver qué ha pasado o cómo ha evolucionado y qué representa este indicador. ¿Qué significa 1,60? Ya sé que es el indicador de liquidez corriente, pero ¿qué representa eso en términos de la empresa? ¿O cómo se lee el indicador corriente, de liquidez corriente? ¿Qué significa que sea mayor a 1 y que sea menor a 1? Profe, nos representaba que por cada peso que tenemos de deuda, tenemos 1,60 pesos de activo como para responder a ese nivel. Exactamente, eso representa. Exactamente, que cada un peso de deuda, por cada un peso de deuda existe una posibilidad de un peso 60, o existe en la estructura patrimonial un peso 60 para responder. ¿Y qué significa? Bueno, entonces, en definitiva, estos indicadores para hablar de salud financiera de una entidad mayores a 1 o menores a 1. Mayores a 1, profe. Mayores a 1, sí. ¿Hay alguna situación en la cual con un indicador menor a 1 podamos decir igualmente
una muy buena situación financiera. Es decir, este indicador de liquidez corriente, hay indicadores o hay valores, cuando analizamos, que yo les decía que según la industria, hay algunos valores que pueden ser altos para una o bajos para otra, depende de la actividad que está desarrollando una empresa. Y no quiere decir que el que sea bajo en una sea necesariamente que sea un indicador bajo, sea para una empresa un valor malo o negativo. Ahora bien, eso es analizando la industria. Ahora, si miramos exclusivamente el índice de liquidez corriente, en cualquier predial es que este índice esté por encima de 1. Porque un índice menor a 1, ¿qué significaría? ¿Que no va a pagar nunca la deuda? ¿O qué significaría un indicador menor a 1? Que en el corto plazo no se tienen los fondos suficientes como para afrontar el pasivo que ya es exigible, ¿sería? Exactamente, que para poder afrontar los pasivos exigibles, o sea, pasivos dentro de un año, no cuenta la liquidez necesaria. No quiere decir esto que no vaya, que esté en una situación de quiebra o una situación de insolvencia. Lo que está aquí, cuando es menor a 0, es una situación de iliquidez corriente. Esto va a obligar, si es menor a 1, perdón, no a 0, si es menor a 1, va a obligar a la empresa a tomar algún tipo de medidas. Medidas que tienen que ver más con cómo convertir este pasivo corriente en algo no corriente. Porque el hecho de liquidar el activo corriente, es decir, hacerse de los pesos necesarios, no es una medida que le vaya a llevar a conducir a mejorar su situación, porque directamente el activo que tiene no le alcanza para cubrir el pasivo. Como decía el compañero, es una cuestión de plazos, de exigibilidad. Él decía, son exigibles antes de lo que puedo convertir mis activos corrientes, ¿sí? Entonces, esa situación es lo que conlleva una situación de iliquidez y no necesariamente de insolvencia, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa que pasó del 1.60 al 1.31? ¿Qué puede estar evidenciando este pasaje? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué significa que pasó del 1.60 al 1.31? Con respecto al periodo anterior, el activo y el pasivo aumentaron, pero fue más el aumento en el pasivo que el activo. Claro, ¿y qué aumentó como está detrás la ecuación patrimonial siempre, activos igual a pasivo más patrimonio neto? ¿Qué es lo que cambió? Los plazos, ¿sí? Acá, al bajar el indicador de 1.60 a 1.31, evidentemente hay una decisión de acortamiento de los en términos de una mayor exigibilidad de los pasivos. Esto puede evidenciar que durante el año 3 tenía pasivos de largo plazo más largos que pasivos de corto, y acá se cambió la relación y se volvieron más exigibles, ¿sí? O bien aumentaron los pasivos de corto plazo, o bien disminuyó el activo o la liquidez del activo. Si esta entidad destinó parte de sus recursos a comprar bienes de uso, que hacen que en la proporción disminuyan los activos corrientes y destine fondos a activos no corrientes, también puede verse esto evidenciado en un menor índice de liquidez. Es sabido que destinar fondos a bienes de uso es inmovilizar patrimonio, ¿sí? Esto no por esta parte de la materia o por estos conceptos, sino porque ya lo saben ustedes de toda la carrera, ¿no? O sea, decidir llevar adelante una toma de compra o adquisición de bienes de uso es inmovilizar recursos. Entonces, esto puede estar evidenciándose porque pueden haber disminuido también los activos corrientes destinados a la compra de activos no corrientes. Bien. ¿Alguna duda respecto de este índice? Este es el más fácil de los índices. Ahora bien, vamos a ir a un índice que está vinculado al índice de liquidez corriente, pero se llama liquidez seca, índice de liquidez seca, y lo que hace es al activo corriente le resta bienes de cambio.
y eso lo vincula al pasivo corriente. En este caso, el año XX3, esto estaría dado por 3.720 total del activo corriente menos 2.100 bienes de cambio sobre 2.318, que es el total de pasivo corriente. El pasivo corriente es el mismo que habíamos visto, ¿no? 2.300 nada más, y el activo al activo lo que hago es resto 2.100. ¿Por qué resto 2.100? Vamos a construir primero el número y después se los explico. Esto tiene un valor de 0,70 para este año, para el año 04 un valor de 0,80 y para el año 5 asume el valor de 1,06. Bien, ¿cuál es la importancia de este índice? Que al considerar el índice de liquidez corriente, estamos suponiendo que los activos que están dentro del activo corriente tienen igual liquidez. Y no necesariamente es así. En este ejercicio donde en el estado de situación patrimonial tenemos caja y banco, créditos por ventas y bienes de cambio, fíjense que excepto caja y banco, créditos por ventas tiene de alguna manera un plazo de no realización inmediata. Ahí tendrá que ver qué tan inmediata o no, o con qué rapidez se convierten los créditos en efectivo. Pero la particularidad que tiene créditos por venta respecto de bienes de cambio es que eso ya está constituido como un derecho a cobrar. Sin embargo, los bienes de cambio tienen una menor liquidez. ¿Por qué? Porque todavía falta el proceso de venta para poder decir recién, luego se van a realizar. Entonces, lo que hace este índice de liquidez seca es excluye los bienes de cambio, lo hace más exigente al indicador y permite analizar o responder qué capacidad tiene por cada peso de deuda contraída exigible en el corto plazo para responder con sus activos más líquidos, que en este caso están dados por caja y banco y deudores por venta o créditos por venta. Es decir, excluyo bienes de cambio. Supongo que eso que es bienes de cambio no está disponible para cancelar deuda. Entonces hace obviamente más exigente el indicador. Y fíjense que lo que ocurre es que en el primer año es 0,70. ¿Qué nos permite interpretar esto? De 1,60, si miráramos el índice de liquidez corriente, la empresa mide y dice, bueno, qué buen índice que tengo, mayor a 1, excelente, pero si me voy al de liquidez seca, resulta que es 0,70. ¿Qué permite inferir esto dentro en el análisis que se está realizando? Esta es una empresa que tiene... ¿Los inventarios representan una buena proporción? Sí, que representan una buena proporción. Y esta empresa puede decir, bueno, la verdad que no importa cuándo vendo los bienes, en tanto, si mirar al primer indicador, dice, bueno, mis activos corrientes me alcanzan para cubrir mi pasivo corriente. No debo generar ninguna acción, solo el mero transcurso del tiempo va a hacer que cubra las deudas. Ahora, si miro la liquidez seca, evidencio que la venta de los bienes de cambio no puede ser una cuestión que no tenga una exigencia en convertirse esos bienes de cambio en efectivo. Porque si la empresa dijera, bueno, listo, no importa cuándo vendo estos bienes de cambio, total mis activos corrientes me cubren, lo que le va a ocurrir es que igualmente va a llegar a una situación de liquidez. Es decir, este 0,70 evidencia que tendrá que tener una rotación y una conversión en forma inmediata para evitar una situación de liquidez. Si la empresa no vende los bienes de cambio o los vende y los cobra muy diluido o muy diferido en el tiempo, va a caer en situación de iliquidez. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende la lectura del 1,60 al 0,70? ¿Qué le implica a quien debe tomar decisiones? De vuelta, estos ejercicios están dentro de una unidad en la cual lo que estamos analizando es toma de decisiones. Entonces, el gerente financiero de esta entidad, ¿qué le va a decir al gerente de comercialización o al gerente de ventas?
o al gerente que tiene que fijar la política de créditos. El gerente de ventas seguramente va a decir, bueno, vamos a vender y vamos a extender el plazo. En vez de que nos paguen cada 30 días, vamos a poner que nos pueden pagar cada 60 días. Y el gerente de ventas dice, bueno, yo la verdad que el año pasado vendí un determinado porcentaje, pero este año me parece que no vamos a hacer ninguna política de promoción y vamos a mantener los mismos valores de ventas. ¿Qué les parece que les va a decir el gerente financiero? Si ustedes fueran gerente financiero y el de comercial dice, bueno, vamos a vender, pero vamos a vender como veníamos vendiendo, sin ninguna acción más agresiva. Y el gerente de política de créditos, quien toma la decisión de política de crédito, dice, bueno, vamos a ampliar el manual de créditos y ahora en vez de 30 vamos a financiar a 45, 60 y 90 días. ¿Qué va a decir el gerente financiero con estos indicadores? ¿Qué tiene que decir necesariamente? ¿Qué les parece? ¿Me están escuchando o no? Supongo que sí me están escuchando. Sí, profe. Bueno, entonces lo que pasa es, si me están escuchando, lo que pasa es que no saben la respuesta o no se imaginan la respuesta o no quieren decir la respuesta que se imaginan. Si ustedes son gerentes financieros y enfrente está el gerente de ventas y hay un indicador de 1,60 y un indicador de 0,70 de liquidez seca, en forma inmediata tienen que exponer que la política de venta tiene que ser más agresiva. Los bienes de cambio se tienen que vender en el menor tiempo posible, porque si eso no ocurre, la empresa va a quedar en iliquidez. Es decir, como no le alcanza por cada peso de pasivo que tiene que pagar su activo, si esos bienes de cambio no se realizan, es decir, si los excluyo, no llego a cubrir no llego a cubrir el peso de deuda con un peso de activo. Y también al gerente de la política de créditos tampoco le pueden decir, bueno, se puede ampliar. Es decir, si se va a hacer esa decisión o si te va a tomar esa decisión, tienen que saber que van a caer en una liquidez. Por eso el gerente financiero es el que seguramente va a decir, así planteados los índices, no pueden haber ni políticas de flexibilización de ventas ni políticas de flexibilización de créditos. ¿Se entiende? Es decir, si el liquidez corriente da 1,60 y el liquidez seca da 1,50, y bueno, la verdad es que posiblemente se pueda flexibilizar la política de créditos o se pueda determinar que los bienes de cambio no tienen un nivel de rotación, un nivel de exigencia, si fuera de esa manera. Pero acá la combinación de ambos índices está abriendo una luz amarilla diciendo, en caso de que los bienes de cambio no se realicen, la empresa va a caer en una situación de iliquidez. Bien, vamos ahora al otro indicador porque si no, no vamos a llegar. Pero igual si tienen dudas me preguntan mientras escribo. ¿Hay alguna duda? Por ahora no, profe. Vamos a ir al índice de rotación de bienes de cambio. ¿Sí? Este índice se obtiene de hacer costo de ventas dividido existencia promedio. Y esta existencia promedio es el promedio, es decir, la existencia inicial más la existencia final dividido 2. Esto para el año 3 es igual a 16.000 sobre 2.100 más 1.800 dividido 2. Esto da un valor de 8,21. Y el año 4 da un valor de 15,29. Perdón. Este es el 4 y el 5, porque no podemos hacer, este es el 4 y el otro es el 5. Porque al no poder hacer, al no tener el año anterior, no podemos determinar en el año 3. Bien, ¿qué representan estos indicadores? ¿Qué significa 8,21 y 15,29? Como está construido el indicador, representa cuántas veces rota nuestro inventario promedio de bienes de cambio en el año. Quiere decir que el inventario promedio es de 1950. Este valor, ya les marco, da 1950.
Si durante el año se vende 16.000 pesos como costo de ventas y el inventario es 1.950, quiere decir que en el año rota el inventario 8,21 veces. Es decir, se tiene un inventario al inicio de 1.950, en realidad no es 1.950 porque trabaja con el inventario promedio, pero hace el supuesto de que si el inventario fuera 1.950, se vende 1.950, se agota el inventario, se vuelve a vender 1.950 y esto gira o rota durante el año 8 veces. Por esto el indicador da un valor de 8,21 para el año 4. Y fíjense que lo que ocurre en el año 5 es que este indicador o esta rotación es de 15,29. ¿Qué significa este salto entre 8 y 15? ¿Qué podemos deducir? Ya que entendemos el indicador, entendemos que es la cantidad de veces que rota el inventario. ¿Significa que vendió más? ¿Podemos decir eso, vendió más? Profe, podría ser que también, independientemente de lo que vendió, puede ser que se haya comprado menos y, o sea, el stock haya sido capaz menor y por eso al mantenerse las mismas ventas va a aumentar el índice este. Es decir, si no sé si se entiende. Se entendió perfecto. Cuando yo les dije que sí, podemos decir que esto significa que aumentaron las ventas, la respuesta es incorrecta. Este indicador no muestra cómo varió las ventas o que el costo de ventas haya aumentado, no quiere decir que aumente el indicador. Esto es como indicaba, como decía el compañero, es la relación o las veces que rota el inventario. Entonces, a lo mejor en igualdad del nivel de ventas o del costo de ventas, en su caso, ¿no es cierto?, en términos de cantidades es lo mismo, pero manteniendo un inventario mucho menor significa una mayor rotación. Significa que durante el año se rotó más veces el inventario. Y este indicador sirve para comparar con otras empresas de igual industria. Es decir, vamos a suponer que se comparan dos empresas de venta de productos retail, ¿sí?, de productos de consumo masivo. Si se comparan las ventas o el consumo en empresas de consumo masivo, una empresa puede compararse con otra y si esa determina que su índice de rotación es de 8 y la otra empresa tiene un índice de rotación de 15, va a ser de alguna manera un análisis de por qué o cómo están manejando sus inventarios que hace que roten menos veces en el tiempo que lo que resta una empresa competidora. ¿Se entiende? Para eso también sirven los indicadores estos, no solo para mirar cómo nos está yendo internamente como empresa, sino también para comparar con la competencia o con otras empresas de la misma industria. Eso permitiría, la rotación o el índice de rotación es un indicador respecto del manejo de los inventarios. Permite justamente visualizar o identificar qué tan eficiente se está haciendo en la administración de los bienes de cambio. El otro índice que vamos a construir, el que sigue, es la antigüedad promedio. Profe, una pregunta. ¿Puede explicar de vuelta sí. qué significaría que haya pasado del 8 al 15? No entendí esa parte. O sea, dentro de la empresa. ¿Qué significaría? Bueno, para dentro de la empresa pasar de 8,21 a 15 puede significar una administración más eficiente de los inventarios. ¿Por qué? Porque antes, durante el año, porque esto es periodo de año, digamos, al tomar existencia y existencia final, estamos tomando el periodo de año, el costo de venta de un año significaba que rotaba el inventario que tenía, es decir, se vendía todo el inventario y volvía a venderse todo el inventario y volvía a venderse, eso ocurría 8 veces. En el segundo caso, en el año 5, esto ocurrió 15 veces. Quiere decir que tiene una administración más eficiente de sus inventarios. Seguramente tiene inventarios menores y ventas o rotación mayores. De hecho, si uno mira los números, a nivel de inventario están en valores similares, sino que lo que ha ocurrido es que ha tenido un mayor costo de ventas. Entonces, eso significa que ese mayor costo de ventas, que obviamente está traccionado por mayores ventas,
y manteniendo una política determinada de inventarios, lo terminó haciendo más eficiente. Es decir, lo más alto de esta rotación es mejor para la empresa en términos de costo de mantenimiento de inventarios. Entonces, pasar de 8 a 15 es una buena, evidentemente hay una política ahí diferente y va a ser siempre de consecuencia de dos factores. O manteniendo igual inventarios, tengo un nivel de venta mayor, significa que eficientizo porque no la venta me tracciona que aumente mi stock, que es lo que ocurrió acá, o ante una igualdad del nivel de ventas, un menor costo por mantenimiento de inventario porque mantengo menores cantidades. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, este ejercicio es muy largo para 2 clases solamente, porque en realidad yo logro explicarle cómo se construye el indicador, pero me queda mucho por explicarle de qué representa cada uno, qué deducciones o qué análisis se pueden hacer. Eso va a ser ya un poco más de entendimiento de cómo se construye. Siempre que tengan un indicador, miren el numerador y el denominador y piensen qué pasa si esto aumenta, qué pasa si esto baja. La variación siempre va a ser, en este caso, por ejemplo, o porque aumentó significativamente el costo de ventas y se mantuvo la existencia promedio, o porque, en definitiva, manteniéndose el costo de ventas, la existencia promedio se redujo. Esas son como conclusiones muy rápidas que puede uno sacar y a partir de allí inferir ciertos puntos. Bien, respecto de la antigüedad promedio de bienes de cambio, esto la antigüedad promedio es un índice, un indicador que se construye 365, que es en realidad la cantidad de días al año, respecto del índice de rotación, 365, después el índice de rotación en este caso de bienes de cambio. Entonces, 365 dividido 8,21, esto da un valor de 44,48 días. Siempre la antigüedad está determinada en términos de días. Y para el año X4, para el año 5, da un valor de 23,87. ¿Qué significa esto? 44 días es la antigüedad promedio que está un bien de cambio en la empresa. Quiere decir que cada 44,48 días rotan los bienes de cambio. Acá no es muy difícil el análisis. Si durante el año se dan 8 rotaciones, o sea, 8 veces las ventas traccionan para que los bienes de cambio roten 8 veces, significa que rotan cada 44,48. Es decir, empezando con un inventario determinado, a los 44 días significa que se vendió todo ese inventario inicial, vuelve a cero y se vuelve a efectuar una compra y se vuelve a 24 días. Es así el análisis de la antigüedad promedio. Esos 44 días luego pasaron a 23,87. Obviamente acá el análisis es directo. Un aumento en el índice de rotación de los bienes de cambio genera necesariamente una disminución de la antigüedad promedio. Es decir, que los bienes de cambio que antes permanecían, un bien de cambio que antes permanecía 44 días en los inventarios, con una mayor rotación permanecen solamente 23 días, ¿sí? Bien, quisiera terminar ya con el último punto, así nos queda un poco menos para la clase que viene, porque tiene el otro índice tiene un análisis especial. Voy a avanzar sobre el índice de créditos por ventas. En el caso del índice de créditos por ventas, para el año 4, bueno, en realidad la estructura siempre es ventas sobre existencia inicial más existencia final sobre 2. Obviamente esta existencia inicial y esta existencia final son de los créditos por ventas, ¿sí? Entonces estos valores en el año 4 están dados por 29.000, que es el total de ventas, sobre 1.500 más 1.700, las existencias de la cartera de créditos, es 2.700, no 1.700, es 2.700 sobre 2. Esto da un valor de
13,81 y para el año 5 este mismo valor se convierte en 13,78. Acá el valor o lo que representa este índice de créditos por venta es que respecto del total de ventas, en el total de ventas que se produjo durante un año, ¿cuántas veces o qué cantidad de veces rotó la cartera de créditos? En este caso, la cartera de crédito estaba por 1.500 y 2.700. Eso da un valor de 2.100. Es decir, que es como que durante todo el año, hace el supuesto de que todo el año tiene una cartera promedio de 2.100. O sea, si nos paramos en junio, en mayo, en diciembre y miramos el activo y la composición del activo, vamos a encontrar que la cartera de crédito es 2.100 en promedio. Entonces, lo que muestra este índice es del total de ventas, cuánto representa esa cartera o cuántas veces rota esa cartera de créditos. En este caso da un valor de 13,81 o 13,78, es decir, no hay aquí una variación significativa, porque fíjense que la cartera no hay variación significativa porque el nivel de ventas no aumentó significativamente y la cartera promedio pasó de 2.100 a 2.250. En cartera promedio significa existencia inicial más existencia final de crédito por ventas dividido 12. Eso es como el promedio de las cuentas por cobrar que mantiene durante todo el año la empresa. De igual manera, al igual que en el ejercicio anterior, en el punto anterior, perdón, el índice de rotación, no es el índice de rotación, es la antigüedad. Promedio de cuentas por cobrar. De vuelta, 365 dividido 13,81 para el año X4. Esto da un valor de 26,43 y para el año X5 un valor de 365 dividido 378 igual a 26,49. ¿Qué significan estos valores? Que cada 26 días, en ambos años da el mismo valor, cada 26 días se cobran los créditos por venta. Cada 26 días esos créditos se vuelven efectivos y se renueva y se hace una nueva venta, ¿sí? Que también seguramente en una nueva venta de crédito que a los 26 días se vuelve a cobrar, porque eso es lo que está indicando, está suponiendo este modelo. Este indicador hace el supuesto, como 81, porque da 26 días, porque hace el supuesto de que las ventas son iguales todos los días. Todos los días se vende el mismo valor de venta. Entonces, si todos los días se vende el mismo valor de venta, en el año se van a vender 29.000 pesos en 365 días. Y eso quiere decir que la cartera de créditos se renueva cada 26,43 días o en el 2005, en el año 5, perdón, cada 26,49 días. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Qué significa la antigüedad promedio? Yo creo que no, les voy a pasar al grupo un libro que el año pasado se los pasé también a los compañeros, el libro de Pérez. Le voy a preguntar a Cristina si lo tiene ella o si no lo busco yo, que está en PDF, que tiene muy claramente explicado todos estos indicadores, y cómo se leen y qué significan y cuándo son positivos, indicadores positivos, o cuándo conviene hacer una revisión desde el punto de vista de la empresa, porque están enunciando algo. En el índice de liquidez no era muy difícil pensar que si eso era menor a 1, era un problema, era un semáforo, era una decisión que hay que tomar. Bueno, en estos análisis de bienes de cambio y de créditos por ventas hay que analizar también qué significan las variaciones en la antigüedad o las variaciones en los índices, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda tienen respecto de todo esto que estuvimos viendo?